Bueno, y ahora les voy a leer un libro. Bueno, lo voy a empezar. Un libro que me encontré que se llama Pastor de una mega iglesia. Vamos a empezar por el número 1. Dice La vieja casa. Este libro ya tiene tiempo, yo creo, porque ahí lo encontré en un cajón. Bueno, voy a empezar a leerlo. Dice: número 1. La vieja casa. Esta casa cuidará de ti. Esas palabras sonaban en los oídos de Steven cuando él era tan solo un niño. Henry, su padre, lo llevó un día a caminar por toda la casa y le dijo: esta casa cuidará de ti. Todo lo que necesitas está en esta casa. Años más tarde, después de la muerte de Henry, Steven se encontraba ayudándole a su madre a empacar las pertenencias de la familia, porque ella quería vender la casa para mudarse a la Florida y estar cerca de sus hijos mayores. Cuando recorrían la casa una vez más y le daban una última mirada al hogar que Henry construyera con sus propias manos, los recuerdos comenzaron a fluir por la mente de Steven y se acordó de aquellas palabras que decían: esta casa cuidará de ti. Fue como si su padre estuviese parado ahí recordándole de los escuadrones. No, todo lo que necesitas está en esta casa. Henry fue un héroe de los escuadrones Tigre Volante.
y asumió que el tornillo tenía algún propósito. Se subió a una escalera para mirar con más detenimiento y cuando removió el tornillo salió del techo un panel escondido. Detrás de ese panel había 2 latas de café Folger y cada una estaba llena de dinero en efectivo. Esta casa cuidará de ti. Steven pensó aceleradamente. Si su padre había escondido dinero en un lugar, podría haber latas escondidas en otras partes. Steven pronto descubrió tornillos, paneles escondidos y latas de café por toda la casa. Él estaba rodeado de tesoros escondidos y no se había dado cuenta. Al finalizar su tarea espontánea de rescate, Steven había encontrado más de $5,000 escondidos. Años atrás, en esa vieja casa, por un hombre que vivió en la época de la depresión financiera. Y quien sabía que no siempre se puede confiar en fuerzas externas a su propio hogar. Además del dinero, Steven también encontró tarjetas viejas de calificaciones, notas y dibujos de los niños y otros recuerdos familiares que su padre había guardado en aquellas latas de café. En lugar de haber usado una caja de seguridad, Henry escondió cuidadosamente su tesoro en el techo y en las paredes de su propia casa. Todo lo que necesitas está en esta casa. Como usted pronto se dará cuenta, Steven jugó un papel crucial en mi conversión al catolicismo. No sé si esa fue realmente su intención, pero lo que parece ser más apropiado es que la historia de sus padres me proporciona la metáfora que da inicio a mi alegre y a la vez doloroso camino hacia la iglesia. Durante los primeros 30 años de mi vida, la iglesia católica fue tan solo para mí como una vieja casa. Una casa que parecía necesitar ser engalanada. La iglesia católica y su historia no ha dejado de tener manchas y como cualquier otra casa, la iglesia tiene un poco de ventanas quebradas, unas cuantas rajaduras en las paredes y ocasionalmente aparecen goteras. Tristemente, como estadounidense y como protestante, yo sabía más de las manchas que de la casa en sí misma. Metodista de nacimiento y como dependiente de por lo menos 5 generaciones de pastores metodistas del sur, la iglesia católica existía en mi mundo solo como una casa vieja. Podría ser antigua e histórica, pero nunca fue algo que me llamara la atención. La iglesia católica era casi siempre estructuralmente hermosa, pero realmente nunca noté nada más. Durante mis casi 20 años como pastor metodista, ni me gustaba ni me disgustaba la vieja casa de la iglesia católica. En cada población donde vivía mi familia había una iglesia, lo que para mí era como una más de la gran variedad que hay en el mundo. Realmente no tenía ningún motivo para notar su existencia.
ocasión, mi esposa compartió conmigo el misterio de la iglesia. Explorar la vieja casa resultó ser para mí una maravillosa y emocionante experiencia que me llenó de vida. Es más, cambió mi vida. Esta casa cuidará de ti. Todo lo que necesitas está en esta casa. Por encima de todo, Dios me mostró los tesoros que se encuentran solamente en la Iglesia Católica. Él los usó para pintar un mosaico de verdades y experiencias en mi espíritu. Como resultado, después de haberle servido eficientemente como pastor metodista durante casi 2 décadas, incluyendo los últimos 8 años de mi ministerio en una de las congregaciones metodistas más grandes del mundo, lo dejé todo por entrar a la Iglesia Católica en enero del 2008. Esos tesoros me enseñaron que esa vieja casa es realmente mi casa. En estos 6 tesoros encontré la vida, una nueva casa dentro de una vieja casa, un camino al centro del corazón de Jesucristo y de sus intenciones. El número 2 dice: el comedor. La Iglesia Católica es mezquina. Esa fue mi primera impresión. Estábamos allí por primera vez con motivo de un funeral, cuando todavía estaba en el seminario sirviendo como pastor metodista en una pequeña iglesia rural de Georgia. Falleció un amigo cercano. Mi esposa Anita y yo asistimos al funeral. Hasta ahí todo iba bien. Como yo era pastor, me pareció que era natural ponerme de pie y caminar hacia el altar para recibir la comunión del sacerdote. En la iglesia metodista, los elementos de la comunión se ofrecían a todo el que se presentara para recibirla, por lo que pasar hacia adelante fue una respuesta natural en mí. Nos encontrábamos allí sentados en una de las pocas bancas de aquella pequeña iglesia, casi al frente del altar, inmediatamente detrás de la familia de mi amigo fallecido. Cuando el sacerdote anunció el momento de la comunión, me moví hacia el pasillo para proseguir hacia adelante. Al ponerme de pie, una mujer que estaba frente a mí, quien me conocía bien y sabía que yo no era católico, se volteó, puso su dedo en mi pecho y mirándome directamente a los ojos me dijo enfáticamente: usted no puede recibir aquí la comunión, siéntese. Mensaje enviado, mensaje claramente recibido. ¿De qué manera lo tomé? La impresión fue que la Iglesia Católica era mezquina. Al menos eso fue lo que pensé y sentí en ese momento, pues era mi primer encuentro con la Iglesia Católica. Años más tarde, mi experiencia en el comedor de la vieja casa cambiaría todo. La hermana Rosa planta la primera semilla. Algunos años después de ese encuentro donde me dijeron siéntese, el Espíritu Santo me llevó al comedor de la vieja casa. Allí fue donde Dios plantó la primera semilla. Aunque todavía estoy tratando de entender el cómo lo hizo, lo que sí tengo claro es que no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, pero cuando sucedió, el resultado fue apabullante. El descubrimiento del comedor fue el comienzo de mi camino a casa, hacia la iglesia. Irónicamente, está demostrado que el comedor también es un punto culminante. El
y termina. De alguna forma, esto tiene sentido. Con frecuencia, nuestras reuniones familiares comienzan alrededor de la mesa. Después de comer, pasamos a la sala. En la mayoría de las familias, las mejores conversaciones ocurren en el comedor, por lo que la mesa se convierte en el centro principal de nuestra vida de unión familiar. La mesa del comedor no se puede reemplazar por la ventana por donde recibimos la comida que ordenamos desde el auto, ni tampoco por un centro de entretenimiento. Algo misterioso, aún sagrado, ocurre cuando nos sentamos y partimos el pan. Las investigaciones demuestran que las familias que comen unidas por lo general experimentan mayor fortaleza y permanecen unidas. Puede ser tan simple como esto. En el comedor compartimos la comida y esa comida es la que nos mantiene unidos. De la misma forma, en la Iglesia Católica el comedor toma un lugar central. Es como el punto de enfoque de toda la casa. ¿Por qué? Porque como dice un amigo, todo gira alrededor de